Crónicas de la Gestión Independiente Colectiva, la cual forma parte del Congreso Descentralización y Disidencia. El día de hoy tenemos el honor de presentarles a Punto 6, que surge como un proyecto que busca responder a una necesidad compartida entre Rocco, Mari y Caro, quienes deciden en 2017 abrir un espacio autogestivo y colaborativo dirigido a los estudiantes de Puebla, al darse cuenta que a pesar de que existen 6 universidades que ofertan licenciaturas relacionadas al arte y afines, no existe un vínculo entre estas. Otra de sus inquietudes es que los espacios expositivos no siempre son suficientes, pues existe una creciente demanda por parte de los estudiantes recién egresados y artistas emergentes por mostrar su trabajo. Es por ello que en muchas ocasiones se ven obligados a regresar a su lugar de origen o bien emigrar a la Ciudad de México en busca de nuevas oportunidades de crecimiento. Punto 6 busca ser ese espacio que alienta a la experimentación artística, tanto en la producción de obra como en las posibilidades de montaje, escapando del rigor institucional, donde los artistas emergentes puedan experimentar su producción con una salida expositiva, tomando en cuenta el espacio y el espectador. Buscan fomentar un sentido de comunidad entre estudiantes, generando una red para potencializar la producción creativa y así desarrollar nuevas propuestas de trabajo. Actualmente cuenta con un historial de más de 30 exposiciones de estudiantes y artistas emergentes, alrededor de 20 actividades entre las que destacan proyecciones de cortos documentales de ambulante, más allá, ofrendas colectivas y un par de talleres, además de 6 participaciones a diversos debates y conferencias sobre espacios independientes. Más adelante se abrirá un espacio dentro del cual se les dará la oportunidad de externar dudas o comentarios, por lo que les recomendamos mantener sus micrófonos apagados durante la sesión. Bien, sin más preámbulo, le cedo la palabra a Punto 6. Pues muchas gracias por la presentación. Nosotros somos Punto 6, para los que no nos conocen, mucho gusto. Pues primero que nada quisiéramos comentar con ustedes o compartirles cómo es que surge nuestro proyecto. Entonces, más o menos como para platicarles por qué surge esta como inquietud de crear un espacio, es porque, bueno, Caro y yo somos artistas plásticos, Rocco es historiador del arte, los tres estudiamos en la UTLAB y ahí nos conocimos y platicando nos dimos cuenta que teníamos ciertas como inquietudes que no eran satisfacidas por la escuela de cierta forma, que igual no tenía por qué hacerlo la escuela. Entonces, afortunadamente tuvimos la oportunidad de conocer otros espacios en la Ciudad de México y aquí en Puebla, que justo como que nos empezaron a sembrar esta idea de que podemos abrir nuestro espacio. No necesitábamos esperar a que alguien nos invitara o... Sí, bueno, prácticamente eso, a que alguien nos invitara. O sea, nosotros podíamos hacer algo pues con nuestro propio enfoque, por decirlo así. Primero que nada, Caro y yo como que empezamos con este gusanito, nos sentamos a platicarlo y un día dijimos como, se tiene que hacer, o sea, no se puede quedar en una plática, no se puede quedar en un café en el que estamos aquí sentadas viendo la pirámide. Entonces decidimos que sí teníamos que hacer algo y decidimos un día salir a caminar aquí en Cholula y ver más o menos los lugares. ¿Les comparto pantalla? Sí. Ah, sí, les vamos a compartir pantalla de la presentación que hicimos. Un segundito, que no estaba... ¿Ahí se ve? Bueno, Sí, voy bien. Ahí sí se ve la pantalla, ¿va? Sí, ya podemos ver. Sí, ya. Bueno, entonces, como les decía, pues lo que teníamos en mente era como de generar este espacio, que no se quedara en una plática. Un día, Caro y yo decidimos, o sea, designamos completamente como una semana a caminar en Cholula y ver cuál podría ser un espacio que nos funcionara. Teníamos ya, como les había platicado, de posibilidad de conocer otros espacios y la experiencia de la luz de la nevera. No sé si igual pues han expuesto, la conocen dentro de la universidad, que justamente teníamos más o menos esta idea de qué es lo que buscábamos físicamente en un espacio. Caminando encontramos un localito cerca de la 14 Oriente,
y 6 Sur, 6 Norte, perdón, que como nos gustó, estaba chiquito, se acomodaba como a nuestras posibilidades y a partir de ahí decidimos que ese sería el lugar para poner punto. Obviamente nosotros estábamos muy enfocados a la parte de los estudiantes porque nosotros éramos estudiantes en ese momento y siempre tuvimos muy clara la idea que el espacio iba a ser de estudiantes para estudiantes. Y pues bueno, al principio teníamos exposiciones obviamente de nuestros compañeros que les invitábamos a que conocieran el espacio y que se armaran algún proyecto o si ya tenían algún proyecto armado, los invitábamos a exponer en el espacio con nosotros. La idea nunca fue generar una cosa económica, sino más bien generar comunidad. Ese era como nuestro principal objetivo. Por lo tanto, nunca cobramos por exposición, nunca teníamos como un objetivo económico, jamás. Siempre fue más como el rollo de conocer gente, que nos visitaran, pues sí, de generar esta comunidad con artistas, al principio obviamente de la UTLA, porque eran los que teníamos cerca, pero la idea siempre fue expandirnos a todas las demás universidades que ofertan licenciaturas de artes plásticas o afines. Y más que nada, esta cuestión tanto económica o un poco despreocupada de nuestro lado del sector, cómo íbamos a sobrevivir, pues nos juntamos muchas veces y lo platicamos y llegamos a acuerdos y a cosas de cómo podría llegar a funcionar y nos propusimos también como meta 3 años de estar abiertos, que es muchas veces 3 años lo que te piden muchas convocatorias para poder ganarlas y estuvimos 3 años y también otra de las cosas es que nos enojaba muchísimo y punto 6 nace también un poco desde el enojo que sentíamos cuando íbamos a un lugar y queríamos exponer y no nos prestaban ni siquiera martillos, ni clavos, ni nada de... O nos lo prestaban pero de muy mala forma, o no, ni siquiera nos dejaban hacer una exposición individual, siempre tenía que ser colectiva. Entonces, de ahí empieza como desde ese gusanito que dice Mari, pero también es un poco un enojo y un decir basta, que dijimos, nos da igual el dinero, nosotros lo que queremos es que se experimente, queremos también nosotros aprender o autoaprender cómo podemos montar una exposición para que en algún futuro, pues si nos queremos dedicar a la curaduría o a la museografía o así, pues también tengamos un poco de experiencia en este ramo que a veces en la carrera no tienes a tanta profundidad o se toca de diferentes formas, ¿no? Y entonces fue así que también fuimos como aprendiendo y punto sí surge como muy desde lo emocional y no tanto desde lo racional y decir, bueno, vamos a hacer un modelo de negocios y así, porque no era nuestra intención esa. Sí, no, y que más adelante también ya les estaremos platicando un poco de cómo fue que pues fuimos evolucionando a lo largo de este tiempo, pero pues definitivamente como dicen Caro y Mari, ¿no? O sea, creo que punto 6, o sea, con esta parte disidente de nosotros como alumnos, pues en un momento pues era lo que nos motivaba a estar haciendo este tipo de cosas, ¿no? O sea, creo que punto 6 a lo largo de, pues de estos años nos ha enseñado muchísimas cosas que les iremos platicando poco a poco a lo largo de esta charla, pero que como dice Caro, o sea, creo que nace desde la emoción, desde la emocionalidad de que pues teníamos ganas de hacer cosas, teníamos ganas de experimentar, teníamos ganas de que nosotros como estudiantes pues pudiéramos utilizar lo que hemos ido aprendiendo a lo largo de los semestres, ¿no? O sea, creo que a pesar de tener espacios posibles dentro de la universidad, a nosotros pues sí sentíamos que nos hacía falta algo. Nos hacía falta pues un lugar en el que no necesariamente pues estuviera regido por otro tipo de reglas más que las nuestras, ¿no? O sea, creo que también eso es importante dentro de cómo es que nace Punto en un inicio. Claro que al principio, pues siempre tienes obviamente las ideas que en la escuela te enseñan o de lo que ves. En nuestro caso, teníamos como muy claro que las exposiciones se debían llevar a cabo en un cubo blanco. Y por lo mismo, las primeras exposiciones que tuvimos, así fueron, así fue montada, en especial la de CAS Nolasco. O sea, sí fuimos muy metódicos en medir toda la pared, en medir 1,60 y cómo van a ir acomodadas esas piezas a la altura adecuada, que pues finalmente era lo que conocíamos, pero obviamente con el paso del tiempo, pues esta idea se fue modificando, ya que
o sea, si no queríamos seguir esas reglas, pues no necesitábamos seguirlas, ¿no? Nadie nos iba a decir que así no se puede o que así no es. Y justo también por eso, como dice Rocco, queríamos experimentar. Y así de repente fue como un caminito y que nos fue llevando a experimentar en el espacio. Afortunadamente nuestra relación con nuestra casera fue muy buena y podíamos, o sea, teníamos esta posibilidad de ocupar todo el espacio. Igual era un lugar pequeño, pero nunca nos limitamos a ocupar paredes, el techo, el piso, el baño, la entrada, una escalera que no llevaba a ningún lugar. Entonces, como que sí, más o menos fuimos, pues, como tomando ese camino de ir deformando este cubo, que no necesariamente tiene que ser un cubo, que puede ser una cosa completamente diferente, pero obviamente siempre con el objetivo de explotar de otra forma la exposición o la pieza del artista, más bien. O sea, como de qué otra forma puedes abordar tu pieza o tu concepto en el espacio. O sea, que no te limites a una, pues sí, a cierto soporte o alguna cosa muy específica, como que sí nos enfocamos más en eso. Y también esta parte de dejar un poco atrás el cubo blanco es que también en nuestras materias y en la clase también estábamos viendo otro tipo de montaje, estábamos viendo cómo hacían instalaciones. Entonces eso, quieras que no, también te va empapando y te va diciendo, bueno, entonces si ya estamos viendo que no el cubo blanco es la única opción, pues hay que guiarnos un poco. También creo yo que nos guiábamos mucho en los montajes. En esta primera parte sí es muy formal, muy institucional, muy tradicional, como quieran llamarle, pero es porque veníamos de ahí, ¿no? Pero a partir de las clases, de platicar entre nosotros, de ir diciendo, oigan, no, oye, yo no quiero ser igual que, o no quiero repetir esto o así, fue que nuestra misma intuición nos fue llevando a ver cómo podríamos llegar a potencializar esas obras, ¿no? Pero en un inicio sí fuimos un cubo blanco y muchas veces también lo fuimos y no nos enojamos ni estábamos en contra de, sino que más bien pues lo aceptamos, pero también queríamos buscar otra cosita que no fuera solamente lo mismo. Y que también, o sea, a la par de eso, o sea, igual al momento en que empezamos a ver cuál es la producción de nuestros compañeros, pues sí, también nos dimos cuenta que este tipo de normas del cubo blanco, pues no necesariamente iban con lo que pues sucedía y que lo que queríamos mostrar, ¿no? Y justamente como dice Caro, o sea, veníamos de ahí, o sea, mis ejercicios también de museografía y de curaduría que a veces hacía en la luz de la nevera, pues justamente tenían este carácter, ¿no? Porque sigue dentro de una institución, sigue ciertos regímenes que pues hemos estado viendo a lo largo de este tiempo, ¿no? O sea, eso es algo que el ver las piezas de arte desde una perspectiva museística siempre ha sido, pues como lo conocemos, ¿no? O sea, como los grandes museos lo tienen, que es muy séptico todo, ¿no? O sea, de repente las cosas que ves, las cosas que, pues en este caso te generan una experiencia estética dentro de este espacio que es el museo, pues sí tienen pues lo que empezábamos haciendo, ¿no? Incluso de no tocar, ¿no? Sí. Sí, tratábamos las piezas con mucho cuidado, que siempre las tratamos, ¿no? Pero teníamos mucho miedo también a tocarlas y a probar y a ver si lo poníamos más alto o más abajo. Como que en este primer momento, primera exposición, sí teníamos un poco de, pues estábamos como caminando en puntitas, porque tampoco sabíamos si punto iba a funcionar o cuál iba a ser la reacción también de nuestros compañeros. Y justo en un momento también después de eso es que decidimos que, bueno, la gente sí fue a la expo, sí tuvimos una buena respuesta, pero nos hacía falta también empezar a hacer comunidad y empezar a conocer a diferentes personas de diferentes carreras, a diferentes alumnos, no solamente a nuestra generación y a la generación de otras, o sea, a nuestra misma generación en otras universidades, sino que surgió también esta idea de charlando con Chela. Pues sí, o sea, charlando con Chela es así, lo que dice en el título, obviamente como dice Caro, para conocer a más gente y que las personas conozcan el espacio y que sepan que hay un espacio funcionando o abierto a esas personas. Al principio tuvimos exposiciones o eventos de carreras que no tenían nada que ver con el arte, de repente llegaron unos chicos de, ¿qué era? Biología. De nanotecnología, que nos pidieron el espacio igual para un congreso. Se los prestamos sin ningún problema. Hubo 3 cosas, ¿no?
Sí. Y luego también, por ejemplo, en Charlando con Chela, como eran los viernes, al día, o sea, lo hacíamos un viernes y al otro viernes, en lugar de quitar la exposición, se quedaba la expo y entonces, pues las personas que no hayan tenido oportunidad de ir a la inauguración, pues podían, aunque sea, ver un poquito la expo en otro contexto, ¿no? Y platicando y así. Y a los que ya habían ido, pues iban a platicar también Igual, de cosas. Así. el formato que manejábamos era quincenal. Cada 15 días cambiábamos la exposición. Entonces, y los viernes que no había evento o que no había inauguración, era cuando hacíamos este tipo de dinámicas o alguna otra que alguien quisiera hacer en el espacio. Pero eso a la vez lleva a mucho cansancio. Sí. Y es pues estar muchos días, muchos viernes, tanto abriendo, montando, limpiando, volviendo a abrir. Sí, porque no solamente era el espacio, ¿no? O sea, estábamos cursando la licenciatura, o sea, también eran las clases. Yo estaba también a la luz de la nevera, también estaba en el radio. Entonces, pues sí, de repente nuestras agendas pues sí estaban bien, bien llenas, pero siempre fue, o sea, primordial el llevar punto, ¿no? O sea, porque teníamos esta necesidad que tanto... Y que queremos afortunadamente, satisfacer. como dice Rocco, el hecho de estar como en diferentes cosas, los tres al mismo tiempo, cada quien en su rollo, funcionaba justo a platicar y a como a darle más exposición al proyecto que estábamos generando en ese momento. Igual tuvo, como coincidió con ¿cómo se llama el evento de...? Interacciones. Con el evento de interacciones, otros chicos de otras universidades justo tenían como esta idea de generar comunidad, o sea, como que no era una cosa solo de nos dimos cuenta que lo compartíamos con otras universidades, tuvimos chance de asistir y conocer ahí a bastantes personas que justamente como que apoyaron el proyecto y posteriormente los pudimos invitar a que expusieran en el espacio. Sí, fue una época en la que Punto también, en la que todos los que estábamos en ese entonces estudiando, buscábamos mucho la comunidad o conocernos, o sea, a lo mejor no colaborar, pero saber quiénes estaban y qué hacía cada quien. Entonces, estos dos eventos nos ayudaron mucho a poder Localizar. conocer y hacer lo que queríamos hacer en ese momento, que era conocer a más personas. Y, espérenme, ¿dónde está? Ahí está, ahí está. Y bueno, ya tuvimos varias exposiciones después de la de Cassandra en Olasco, que fue la producción del sujeto, en donde íbamos como intentando haciendo unos ejercicios museográficos un poco distintos o intentábamos un poco, a lo mejor no poner el cuadro al 1.60 que nos habían dicho, pero el 1 de diciembre es donde ya como... Sí, donde nos hace clic, o sea, definitivamente creo que en nuestra historia, lo que fue la exposición de María Vez de 1 de diciembre, que en realidad 1 de diciembre es la fecha, porque el título en sí era el logo de punto intervenido, que es impronunciable, pero ese era el nombre de la exposición, en el cual pues, nos dimos cuenta que era lo que queríamos hacer, ¿no? O sea, es donde todos estos meses en los que habíamos estado trabajando sobre nuestra idea de lo que queríamos hacer con Punto, pues empieza a tener sentido, ¿no? En este caso, en esta expo, como podemos ver aquí en la imagen, pues empezamos a tomar recursos que normalmente no se utilizan dentro de los espacios de exposición, pues cotidianos, ¿no? O sea, de repente sí, pero no es como en general la constante. Y aquí empezamos a utilizar cosas como el techo, ¿no? El techo en este caso funciona como un soporte que en ese momento pues no habíamos pensado, no habíamos en algún momento pues marcado como un espacio de exposición y fue por la vasta cantidad de producción que teníamos para esa exposición que entonces utilizamos otras cosas, ¿no? Entonces, la falta de iluminación a todas las piezas, la convivencia con las personas se vuelve más importante que la obra como un pretexto, quizás. y que también algo importante dentro de nuestra labor como gestores y como espacio independiente es que nosotros nunca buscamos un desarrollo capital de intercambio. O sea, nosotros nunca nos pensamos como una galería en la cual tú como artista pudieras venir y vender tus cosas y que hubiera este sesgo de, o sea, capital de lo que es el vender obra, ¿no? En este caso, o sea, Punto siempre se pensó como un espacio de experimentación. O sea, eso siempre fue la principal causa de su existencia. Era un lugar en el cual tú como estudiante podías llegar con una propuesta la cual también podíamos desarrollar entre nosotros, platicándola y podíamos darle una salida que se adecuara con esta idea del espacio que poco a poco fuimos desarrollando con el tiempo, ¿no?
pero sí creo que al menos para mí, y creo que también para mis compañeras, es que al momento en el que no tenemos una idea mercantil, se pueden hacer muchísimas otras cosas, ¿no? O sea, creo que se crea una barrera bien grande entre el espectador y el espacio al momento en el que piensas al espectador no como un producto o como algo a lo que le puedes vender, sino como un ente que visita y que necesita vivir lo que en este caso se está exponiendo, ¿no? Y que también nuestro espectador o visitante también eran mismos alumnos, que muchas veces tampoco, o sea, muchas veces sí tienen ganas de comprar obra, pero también hay más barreras para llegar a comprar una obra, o se suelen dar muchas veces, y a ustedes seguramente también les pasa, en trueques o en otro tipo de dinámicas. Entonces también nosotros éramos estudiantes tratando de entender este mundo y este mercado, y no sabíamos muy bien cómo iba a ser el mundo económico, pero queríamos por lo menos experimentar y ser Autodidactas. distintos. Sí. Autodidactas. Y bueno, aquí hay algunas fotos. Se intervino también en esa exposición el baño, que era la primera vez que se intervenía. Que después eso fue algo que decidimos nosotros como espacio incluir dentro de las exposiciones, el baño. El baño siempre fue súper importante para nosotros al momento pues sí, de tener una exposición, porque es un espacio en el cual nunca se piensa y que forma parte del mismo lugar, ¿no? Entonces nosotros dentro del discurso de utilizar el espacio completo, pues incluimos el baño. Y como dice Mari también, o sea, la gente va a ese lugar. O sea, siempre hay un flujo constante dentro de lo que es el baño, ¿no? Y pues bueno, aquí esta es la foto post María Bes, post exposición, que bueno, que también parte de lo que aprendimos en este andar, pues fue eso, ¿no? O sea, que el limpiar nuestros espacios y pues sí, nuestro lugar, pues sí es algo que nos costaba bastante, ¿no? Sobre todo porque también, o sea, como idea de nuestra socialización, pues eran estas inauguraciones que al final de cuentas, pues también se convertían en un espacio recreativo, ¿no? En una fiesta, o sea, de lo que en este caso, pues María Bes presentaba, ¿no? Entonces, pues aquí estamos nosotros limpiando, que también es interesante cómo se genera comunidad a partir de ello, ¿no? O sea, yo recuerdo mucho esta exposición a la hora de limpiar porque no solamente nosotros tres fuimos, sino también tanto el artista como amigos del artista, o sea, éramos mucha gente limpiando punto porque también era un espacio que ellos habitaban. O sea, creo que, o sea, sin duda eso es algo que sí, siempre me marcó a mí como gestor. Y nunca les pedimos que llegaran a limpiar a los invitados, digamos. O sea, el artista obviamente llegaba a limpiar porque había sido su exposición, y muchas veces, como dice Rocco, llegaba acompañado de personas, ¿no? Que también justo llegaban a lo mismo, a echarnos la mano para limpiar. Otra cosa que creo que es como muy importante del espacio es que era un cuarto, o es un cuarto alargado, con una cortina como de tienda a la calle. Entonces eso también como que, por eso creo que a los tres nos llamaba la atención del espacio, que era como un local, o sea, sin puertas, sin ventanas, pero con una entrada enorme a la calle. Y al mismo tiempo eso invitaba a la gente a que entrara, y muchas veces muchas personas que no eran de lugar o conocidos nuestros, llegaban por casualidad y entraban. Entonces eso también era como una forma de invitar a las personas, o sea, de que no necesitabas una invitación. Si la cortina estaba abierta, podías entrar, o sea, podías pasar y platicar, y lo que sea que estuviéramos haciendo lo íbamos a compartir con mucho gusto a las personas que entraran o que llegaran al espacio. Sobre todo estábamos muy motivados por la cuestión de la curiosidad también. O sea, creo que a la par de tratar de gestionar un espacio, la curiosidad, pues siempre fue un factor también bien importante dentro de nuestra producción como gestores, ¿no? Incluso también, gracias a esta curiosidad, llegó varios niños a los cuales Caro les dio talleres también, que esa fue otra manera de incluir como parte de la comunidad de Punto, que no solamente fueran estudiantes, sino que incluso pues dimos estos talleres para niños, ¿no? Sí, y también en esa búsqueda también había un poco una búsqueda también económica, o tratar de ver si a través de esos talleres podríamos llegar a solventar algunos gastos de Punto, y que Sí. así fue, pero también en ese
en esos dar esos talleres, pues también estábamos en clases, también los horarios eran complicados, entonces hubo un momento en el que ya no podíamos dar esos talleres porque eran, pues, era más complicado llevar todo, entonces pues empezamos a darnos cuenta de las cosas que teníamos que empezar a dejar de Y a hacer priorizar y a también. priorizar algunas otras, ¿no? Y en ese sentido también empezamos a priorizar, por ejemplo, tratos y acuerdos y cosas que, por ejemplo, lo de ir a limpiar, al principio no hablábamos con los artistas de que fueran a limpiar, pero después de no sé, de un par o 3 exposiciones, pues nos vimos como La forzosa la forzosa necesidad de hablar con el artista y decirle, oye, ¿qué te parece si el sábado nos ayudas a limpiar y así desmontamos? Y no. Y en ese sentido también el artista pues no ve que no se maltrata su obra, también está como platicando con nosotros de qué le pareció la exposición, cómo se sintió, ¿no? Entonces también en ese sentido, en esa limpieza, también nos conocíamos un poquito más y... Sí, como que empezamos a entender diferentes actividades como actividades de socialización. O sea, no solamente era el arte como tal lo que unía como esto, pues sí, del espacio, sino también todas las prácticas que sucedían alrededor, ¿no? Que incluso ir a limpiar el espacio se volvió una actividad en la cual generábamos comunidad y que esas personas que nos iban a ayudar a limpiar se volvieron parte del público frecuente de Punto, ¿no? O sea, porque también pues al generar un vínculo con el lugar, pues te permite también entender las prácticas que en él suceden. O sea, eso es cierto. O sea, si lo visitas, si lo habitas y si vas y lo conoces, lo puedes habitar de una manera muchísimo diferente, ¿no? Que simplemente como a lo mejor la primera vez que asistes al lugar, ¿no? Y después de este primer como punto de quiebre que fue 1 de diciembre, pues ya empezamos a ver cómo Punto va cambiando de la primera parte que vieron a esta exposición que se llamó Puras Marranadas de Frida Kahlo, en donde había plastificado, empezamos a notar que lo que queríamos es que el espectador tuviera una sensación al entrar a Punto, que muchas veces se daba y muchas otras pues no tenías esa sensación al entrar, ¿no? Pero creo que en esta exposición se logró mucho esa sensación de grunge, punk, terror, carnicería, fétido, no sé, fue... Porque aparte, pues, o sea, dentro de todo esto que fue, pues, ir descubriendo que era Punto, pues nos encontrabas este tipo de proyectos, ¿no? Por ejemplo, el de Frida, que en este caso lo que ella planteaba era una estética a partir de lo que es la cabeza de cerdo cortada, ¿no? Y de repente, a partir de ese concepto, ¿qué se puede generar alrededor de él? Y fue como surge, en este caso, Puras Marranadas, que básicamente es como si fuera una carnicería en el cual pues presentábamos este tipo de elementos. Son cabezas de yeso, algunas partes del cerdo estaban clavadas en las paredes. O sea, empezamos a entender el espacio como el soporte entero, ¿no? O sea, más allá de las paredes, todo el espacio era el soporte. Y también en nos dimos cuenta de que también el título o el cómo se presenta la exposición puede llevar a que tu espectador reaccione de alguna manera. Algunos solo estuvieron muy pocos minutos, otros estuvieron hasta el final y casi besan al cerdo, o sea... Se comieron los jamones que están puestos de la pared, o sea... Fueron muchísimas cosas las que sucedieron en esta exposición que también a la par nos hizo pues mucho ruido, ¿no? O sea, sí. El espectador se volvió parte principal de la exposición y del proyecto. Sí, se volvieron de cierta forma como los marranos, ¿no? O sea, como esta idea que tenemos de los cochinos. Pero bueno, eso fue así como donde también empezamos a dejar de experimentar, a dejar que sucedieran cosas. Que sucedieran cosas. Luego sí. No, igual, de acuerdo a como mucha gente nos empezaba a visitar, de repente ya teníamos mensajes y solicitudes para eventos diversos. Alguna vez nos llegó uno para un evento de circo. La verdad nunca lo aceptamos porque el espacio es muy chaparro, entonces, aparte querían hacer cosas con fuego y pues el espacio no se presta para eso, obviamente. Hicimos clic con una compañera de literatura que justo empezó a hacer estos eventos que son lectura de poesía.
ella igual hizo como un movimiento, no sé, de lectura de poesía y lo inauguró con nosotros. El evento era un micrófono abierto. Las personas que suelen hacer o escribir cosas, cualquier cosa, estaba completamente invitado a pasar y leer y compartir con todas las personas lo que escribían. Y pues esto sucedió, yo creo que como 6 meses tal vez, que eran, pero durante 6 meses estuvimos teniendo como eventos pues bastante tiempo, ajá, mensuales, y era muy bonito ver cómo la comunidad se iba agrandando. O sea, ya no solamente éramos de artes plásticas, de curaduría, llegaron personas de literatura, de repente algunos ingenieros que también escribían, diseñadores, entonces, o sea, la comunidad fue creciendo, fueron conociendo el espacio e incluso esas personas ya tenían más interés por lo que estaban produciendo sus compañeros de artes plásticas, ¿no? O sea, ya como que la conversación empezaba a abrirse y a ir más allá del salón de clases, que era como lo que teníamos al principio. Y que esto se vuelve como parte ya fundamental del enunciamiento político de Punto, que es un espacio para estudiantes. O sea, a partir también de este momento ya empezamos a decidir que Punto iba a ser utilizado por estudiantes o recién egresados, porque pues justamente eso era lo que sucedía, ¿no? O sea, empezamos a ver cómo lo buscaban, o sea, cómo se necesitaba este espacio para que no solamente a nosotros nos funcionara como un espacio de práctica para, pues, para lo que hemos aprendido, sino en este caso para las chicas de literatura que funcionó como un espacio en el cual podían hacer lectura de sus poemas, o para los de nanotecnología, que era un espacio para donde pudieran tener sus charlas también, ¿no? Bueno, ahí están las fotos. Y esta fue otra exposición en donde ya vemos que también volvemos a utilizar el techo como un recurso, como soporte. Como soporte. Esta fue la exposición de 2 décimas de Naui Tomi. Y bueno, el espacio estaba utilizado desde el piso muy abajo, aquí se puede alcanzar a ver así que alguien está como muy agachadito, hasta muy arriba también y en el techo, ¿no? Entonces también era una búsqueda, y esto es también muchas veces el montaje no solo era la idea del artista, sino que nosotros también muchas veces proponíamos un montaje siempre con el respeto del expositor, ¿no? O sea, bueno, si te gusta la idea, pues adelante, ¿no? Tómala y haz la tuya. Si no te gusta y quieres mantenerlo como tú quieres, pues, ok, ¿no? Sí, pero pues, siempre adelante. buscábamos un poco esa... Pues sí, esa reciprocidad de la charla, ¿no? O sea, como que también ellos se sintieran a gusto con la propuesta y si no, que nos lo pudieran decir y no pasa nada, ¿no? O sea, creo que también funcionábamos como, pues, estos medios en los cuales pueden rebotar su idea, en la cual nosotros les dábamos una retroalimentación, si les parecía estaba bien, si no les parecía, pues podíamos igual discutirlo, pero nunca fue de imponer lo que nosotros como espacio tienes que hacer esto, ¿no? O sea, esto es lo que se tiene que presentar, ¿no? O sea, estábamos muy abiertos a cualquier posibilidad, estábamos abiertos a todo tipo de propuestas, siempre y cuando, pues la pudiéramos charlar y pudiéramos a lo mejor llegar a una idea en común también. Más que nada por el espacio, porque es un espacio que nosotros conocemos cómo funciona el nivel material, físico, ¿cómo les explico? Las paredes eran de concreto. En una pared de concreto es muy difícil meter una pija, entonces se tiene que clavar. Entonces a lo mejor una idea de un cuadro muy grande con un clavo, a lo mejor no funcionaba porque conocíamos esa pared y conocíamos cómo se podía montar mejor en esa pared de concreto, que no es la que normalmente se monta, que son pijas y que tienes un mayor control y que se puede montar y desmontar más rápido. Y que creo que parte de nuestros grandes problemas, o sea, como uno de los grandes problemas, porque en realidad fueron muy pocos los que tuvimos, siempre tuvieron que ver con el espacio físico. O sea, siempre fue que no podíamos clavar acá, que podemos taladrar el suelo, que a lo mejor no podíamos clavar en cierto lugar, o sea, pero realmente problemas como tal, dificultades como espacios, siempre fue lo físico, ¿no? O sea, creo que eso también es importante de mencionar que pues no, o sea, realmente... Sí, no era tanto una barrera de que no nos gustara o no quisiéramos que, sino más bien era cómo podíamos solucionar ese problema.
si no se podía clavar en el piso. Bueno, sí se podía clavar, pero a lo mejor podíamos hacer un agujerito con un taladro muy chiquito y que entonces discretamente lo pudiéramos cubrir, ¿no? O a lo mejor y no era posible porque el piso era no era nuestro, no nos pertenece, nosotros rentamos. Entonces también como que nos empezamos a dar cuenta de muchas cosas que nos iban dando pautas de cosas que teníamos que hacer al futuro. Entonces, a partir de algunas cosas que nos topamos contra la pared o que nos jalamos los pelos y dijimos, ¿cómo es posible que hicimos esto? Empezamos también a pensar que teníamos que hacer contratos o hacer alguna especie de acuerdo firmado entre todas nuestras partes para poder llevar a cabo la exposición, porque así había un poco también de seriedad, tanto de nuestra parte como del artista, y no solo se tomaba como si nosotros fuéramos los compas y ya estaba, ¿no? O sea, como que Sí, de lo que dice Caro, o sea, al principio empezaron a cuajar todas las exposiciones que íbamos teniendo, pero llegó un punto en el que a nosotros se nos salía de control, la exposición completamente. Entonces, una cosa que queríamos que fuera por un lado, de repente llegaba mucha gente, se hacía un relajo y ya, o sea, ya no teníamos el control como tal de la situación. Por lo tanto, como dice Caro, empezamos a hacer este tipo como de contratos o de acuerdos con los artistas en los que ya empezábamos, no a limitar, pero sí decíamos como, oye, considera que la pared es de este material, que no se puede taladrar porque no es nuestro. El piso también, como dice Carlos, no se puede taladrar porque igual no es nuestro. Considera que mucha gente puede llegar o sea, externos, gente que va pasando en la calle puede entrar, o sea, como a que tuvieran ciertas consideraciones más con el espacio y obviamente después ya con el rollo como de la puntualidad, de qué día se va a estar montando, qué día se va a desmontar, cómo se va a montar tu expo, si es que ya tienes como algo definido. Y por eso fue que empezamos más como con este rollo de hacer, de platicar bien de frente con el artista con el que estuviéramos trabajando, ¿no? Y más que nada el acuerdo y firmar y a llegar a acuerdos, ¿no? Era el que podíamos decir, bueno, porque al principio montábamos, a lo mejor hasta las 2 de la mañana nos estábamos montando y al día siguiente teníamos que volver a montar la expo porque no había quedado bien, teníamos que ir a clases, teníamos que regresar a punto para limpiar el espacio y poderlo presentar al día siguiente, ¿no? Entonces, ahí fue cuando ya también nuestro cansancio, nuestras ganas seguían, pero el que era muy incómodo, era muy molesto que fueras a abrir a un lugar y no llegaran a tiempo o te cambiaran o te cancelaran 2 días antes de la expo. Entonces así fue que fuimos decidiendo también llegar a hacer acuerdos para que esto se evitara o nosotros no tuviéramos ninguna como repercusión o que fue nuestra culpa, ¿no? O sea, que se llegaran a acuerdos de qué pasaba y cómo pasaba. También una de nuestras limitantes era el internet, no teníamos internet, entonces muchas veces también eso causaba que tuviéramos que descargar todo para poderlo presentar. Y que eso surge también como un statement nuestro, ¿no? O sea, es un lugar en el cual no vamos a tener nunca internet porque aquí venimos a experimentar con el espacio, o sea, y entre nosotros, ¿no? Eso como era súper, súper importante también dentro de lo que es Punto. Bueno, y también nos empezamos a dar cuenta que también a la gente le gustaba mucho interactuar con las piezas, tocarlas y como quitar esa barrera del miedo de, oh, la santa obra que no puedo tocar porque si la toco se va a romper. Y entonces también tuvimos muchas exposiciones en las que el espectador, el visitante, era partícipe y iba generando la pieza y al mismo tiempo nos dimos cuenta, a lo mejor un poco tarde, que también el registro es muy importante, porque el registro no solo de cómo quedó bonita tu expo, sino de cómo fue que empezó, cómo fue el montaje, cómo, no sé, notas, a lo mejor algún otro tipo de experiencia nos hubiera servido, incluso para hoy, para mostrarles más fotos, pero fue como ese como... Es el rush del momento, o sea, estamos tan metidos haciendo otras cosas que pues se te olvida totalmente que tienes que tomar fotos, ¿no? Y que a la mala hemos aprendido por proyectos anteriores que han estado atrás de nosotros también, que si no hay registro, pues realmente dentro de
el esquema de la gran historia, de la larga duración, pues no estás, ¿no? Entonces, pues sí, pues nosotros buscábamos esto, ¿no? O sea, que a la par de que sucedieran las cosas, pues nos dimos cuenta que necesitábamos documentarlas, porque si no las documentábamos, nadie iba a saber qué era lo que estábamos haciendo, qué es lo que hicimos. O qué sucedió, o qué sucedió. para empezar, ¿no? O sea, como bien dice Caro, el registro al principio, yo creo que fue nuestro, así, lo que más nos costaba trabajo, porque somos 3 y no somos muchos, o sea, aunque el espacio es pequeño, alguien tiene que estar con el artista, echándole la mano para el montaje, alguien más se estaba haciendo la invitación, publicándola en nuestras redes. Montando. Lo que más nos llevaba tiempo al principio era el montaje, porque no sabíamos muy bien cómo tratar contra esta pared que ven aquí, que está toda tapizada y que está perfecta, pero en persona y en físico tiene curvas, no es recta, no es plana, tiene baches, Texturas, sí. tiene texturas, tiene piedras que no te dejan meter el clavo donde tú lo quieres, ¿no? Entonces, es cansado, no tienes la iluminación, que nosotros solo teníamos 2 focos, fuimos aprendiendo que necesitábamos comprar otros focos o una línea, pero eso a la vez te lleva más gasto, entonces teníamos que sacrificar unas cosas por otras, y muchas veces lo que sacrificábamos lamentablemente era el registro, porque también había un momento que también ya estabas cansado y no querías ni tomarle foto a tu bebé, o sea. Sí, básicamente. Pero sí tratamos muchas veces de por lo menos... Afortunadamente todo el registro ya lo estamos acomodando en un archivo, entonces esperemos pronto lo podamos compartir, ya sea en PDF o físico, para que si tienen alguna pregunta o que quieren saber como cuántas exposiciones, de quiénes fueron o cómo fueron, pues ahí las tengan en internet para que pueda ser compartido. Por ejemplo, esta exposición es muy bonita. Sí, que fue medio profesional de Frida Kahlo, que en primera instancia nos pareció excelente idea tapizar punto con engrudo y con postes de hoja normal, ¿no? Que son las que están aquí presentadas, pero a la mala aprendimos que pues esto realmente se adhiere a la pared, ¿no? Entonces tuvimos, al momento de desmontarla, pues tuvimos que desmontarla con cepillos de alambre, ¿no? Y estuvimos alrededor de fácil, ¿qué serán? 2 días. 2 días enteros quitándolo con el cepillo de alambre y con agua caliente, ¿no? Entonces, pues sí, de repente la idea como tal que se nos presenta o que imaginamos o que, pues sí, o sea, la vemos proyectada dentro del espacio, muchas veces no termina siendo nada de como nos planteó, ¿no? Y pues no pasa nada, ¿no? O sea, no pasa absolutamente nada que pasamos 2 días enteros quitando esto con el cepillo, pero pues sí, son tropiezos que de repente pues te hacen aprender más, ¿no? En rollos de montaje. Igual sí, de lo que dice Rocco, o sea, lo que siempre, afortunadamente nunca tuvimos como problemas con los montajes, o sea, siempre los terminamos a tiempo. Sin embargo, creo que sí fue como algo que admiro como del equipo de Punto 6, es que nunca hubo un día en el que dijéramos, esto no se va a hacer porque ya no se puede, o sea, como dice Rocco, si no hubiéramos estado 2 días hasta las 2 de la mañana tallando esas paredes, el viernes no hubiera habido inauguración de otra cosa completamente diferente, en la que tuvimos que pintar toda la pared después de blanco para que pues se viera decente al menos el espacio. O sea, creo que sí hay que tener bien claro que si un día quieren tener su propio espacio, sí les recomendaría que fueran súper pacientes y que en verdad siguieran con el plano, con lo que ya está como, o sea, con las exposiciones que tienen, que no dejen que una pared les mueva todo su calendario, ajá, o que les desmotive, ¿no? Si desde la segunda exposición de María Ves hubiéramos decidido no limpiar, o sea, probablemente el proyecto no hubiera llegado ni al año, porque hubo confeti como diamantina todo el tiempo, diamantina que nunca pudimos quitar, que hasta la fecha sigue saliendo confeti y diamantina del espacio. O sea, creo que eso sí es como un punto que me gustaría como remarcar, que siempre fuimos como persistentes, o sea, nunca perdimos como la motivación, o sea, alguno de los 3 está así como, no, ya no quiero, ya no puedo, es como, no, sí, échale ganas, ya lo abrimos, hay que mantenerlo, o sea, igual, por eso al principio decidimos tenerlo solamente 3 años, porque así lo planeamos, así se diseñó el proyecto, porque cada quien tenía planes diferentes después de esos 3 años, ¿no?
que probablemente ya no nos iban a permitir estar acá. No contábamos con la pandemia, obviamente, pero pues los 3 años sí estuvimos activos en redes, invitando a gente, en fin, haciendo un montón de cosas para que el espacio siguiera vivo. Y que creo que también algo súper importante dentro de la idea de Punto es que cada viernes que teníamos exposición siempre había algo diferente. O sea, creo que nunca, pues sí, repetimos como esquemas, no repetimos a lo mejor un modelo de montaje, o sea, siempre buscábamos que existiera una unicidad dentro de cada exposición. Porque creo que ese es el respeto también que merece cada artista, ¿no? O sea, creo que el trabajar a la par con el otro, pues sí, o sea, es bastante importante y que pues es el respeto que merecen también. Ah, y otra cosa es bien chistosa que no lo mencionamos al principio, nunca pensamos que fuéramos a hacer el equipo nosotros tres, o sea, fue una como coincidencia, se podría decir. Al principio, claro, yo teníamos esta inquietud porque justo no encontrábamos este espacio donde experimentar y Rocco tenía la misma inquietud de que no tenía como tal un lugar en donde él pudiera Pues sí, o sea, trabajar sí, o llevar a cabo la parte de la curaduría, sí. Entonces, por alguna razón, platicando con varios amigos, fue como coincidimos nosotros tres en llevar a cabo lo del espacio. Igual, creo que esa fue un acierto del espacio, que no teníamos los mismos intereses al principio, pero sí, bueno, ni al final, Sí, no. pero o sea, lo que sí teníamos muy claro era que queríamos el espacio. Eso sí lo teníamos muy claro, que el espacio iba a ser de un enfoque completamente distinto incluso de las exposiciones. Era una muy buena idea que fuéramos un número impar para poder tomar ciertas decisiones, ¿no? De ¿dónde te gusta más, arriba o abajo? Entonces, 2 arriba y el otro no, pues yo abajo. Entonces, no, pues arriba ganó ya, ni modo, ¿no? Somos mayoría. Entonces, también como que ese rollo de tener cada quien una idea, pues algo diferente del proyecto, al final creo que nos ayudó como a darle coherencia y a estar al menos de acuerdo en cierto punto. Y ahorita queríamos platicarles un poco como unos consejos que a lo mejor no sirvieron a nosotros demasiado tarde, pero que es algo que nos hubiera gustado que hubieran compartido con nosotros en cuanto a la parte administrativa o la parte de cómo manejar un espacio, que es por ejemplo, es en nuestro calendario financiero. Yo sé que aquí lo ven muy chiquito y que no se ve, pero no importa. Y que probablemente se ve muy aparatoso. Muy aparatoso, pero esta cosa tan aparatosa nos funciona porque cada color es una exposición. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos algunas tareas que tenemos que hacer y aquí abajo en el color como amarillito huevo es las cosas que nosotros como espacio o como organización o como sociedad civil o como persona física, como ustedes le quieran llamar, es lo que tienen que gastar y cuánto tienen que... Se llama calendario financiero y esto es como lo que van a gastar cada día de ese proyecto. Entonces nosotros aquí tenemos una exposición que empezaba el día lunes el montaje, se tenía que hacer montaje, luego registro, luego era el día de la exposición y el sábado, por ejemplo, se limpiaba, pero el domingo se tenían que hacer otro tipo de cosas, aunque aquí no dice cerrado, pero es que no abrimos el espacio físico, pero sí seguimos trabajando porque tenemos que subir las fotos a las redes sociales y al día siguiente, el lunes, tenemos que hacer el desmontaje porque tenemos que firmar el acuerdo con la exposición. Entonces yo sé que se ve como muy aparatoso y a lo mejor no le entienden, pero les recomendamos muchísimo que se inventen un organigrama, una estructura. Creo que al final del día esto que ven en su pantalla es la gestión. O sea, si pueden leer muchísimas cosas sobre la gestión, pero al final, o sea, creo que muy resumido en una imagen, esto es la gestión que inconscientemente nosotros hacíamos. Nunca hasta el final empezamos a hacer este tipo de calendarios. Y vimos que nos funcionaba. Nos hubiera funcionado increíble si con eso hubiéramos empezado, pero nadie nunca nos dijo, hagan un calendario y escriban, aunque sea muy tonto, escriban
qué día van a tomar fotos, quién las va a subir, a qué redes las va a subir, a qué hora las van a subir, si es que les interesa esto de los números y gráficas y todo que te explica Instagram y Facebook. Quiénes van a hacer sus exposiciones o quiénes van a ser sus artistas, cuándo tienen que hablar con el artista para acordar una fecha. Luego de que acuerdan la fecha, escríbanle en el calendario, hay que estarle recordando al artista cuándo es su exposición, ya sea para que termine su obra o para que vaya trabajando en su obra o para que trabajen en conjunto en la obra. Pero creo que sí, este calendario es bastante funcional, o sea, ya sea que lo hagan en Excel, en una hojita, en su pared, en donde quieran, pero Como sí quieran, es pero- súper importante tenerlo presente y verlo todo el tiempo. Y en este mismo calendario, hojita o diagrama, poner quién es responsable de cada cosa en su gestión, porque el que tú seas responsable de algo es que entonces la otra persona va a poder hacer la chamba. Y si tú no hiciste tu chamba, entonces la otra persona no va a poder hacer su chamba y entonces el proyecto se empieza a caer o a hacer bolas o empieza a tener fallas. Y esto es muy importante porque en muchos libros o PDFs de gestión cultural, siempre lo más importante, y sí estoy totalmente de acuerdo, es de qué es tu proyecto, qué quieres hacer, cómo lo vas a hacer. Me parece increíble cuáles son tus objetivos, tus metas, pero dejan a un lado, al final dejan a un lado el presupuesto y el calendario financiero. Con este calendario financiero y con tu presupuesto que tienes que contemplar desde el inicio que vas a arrancar, cuánto vas a gastar. O sea, porque no solamente es gastar en pintura para una exposición, es pintura para un año, para 6 meses, para cuántas exposiciones te alcanza ese bote de pintura, la pintura va a subir de precio. Ese tipo de cosas nosotros no las teníamos muy en cuenta al principio y nos fuimos dando de topes y había momentos en el que decíamos, no podemos pintar esta pared de blanco otra vez porque no podemos, o sea, ya Sí, no tenemos dinero, no ¿no? tenemos dinero para pintar este mes, no nos da dinero porque ya pintamos la pared 4 veces de blanco y sigue apareciendo un plumón, que ahorita les contaremos por qué, pero es muy importante eso, que contemplen todo eso, los focos, las luces, si van a necesitar pagar extra de luz, Sí, sus materiales, porque también, o sea, sus herramientas, un taladro. parte de este calendario, o sea, surge y nace porque queríamos aplicar para becas, que pues al final de cuentas nosotros pues necesitábamos la lana, ¿no? O sea, necesitamos dinero para seguir funcionando, pero después de intentar muchísimas veces, después de que muchas veces también no nos dieron la beca, pues decidimos mejor ya desistir de lo que, pues sí, de todo esto pues de tratar de subsistir y de tener dinero de otras entidades, ¿no? Que también eso se vuelve algo, pues parte de nuestra cuestión independiente, ¿no? O sea, en el rollo de que pues nosotros vamos a tratar de pues solventar esto y mantenerlo a flote. Hubo meses en que no podíamos hacerlo, pero siempre buscamos la manera y lo logramos, ¿no? Tanto así que pues estuvimos 1 año y medio trabajando físicamente en el lugar, bueno, 2 años. 2 años. Y la pandemia que pues nos vino a cerrar. Totalmente. Pero bueno, sí era muy importante mencionarles ese tipo de gastos. También si, por ejemplo, quieren pagarle al artista, que eso me parecería que hubiera sido nuestro siguiente paso, ¿no? Para nosotros también eso hubiera sido lo ideal, ¿no? En este momento, en un futuro, si lo volviéramos a hacer, creo que pensar en viáticos o en seguros de obra, a lo mejor, si los necesitan, dinero para la producción. También es muy importante que si hacen algún tipo de este proyecto, también hagan un guardadito de dinero porque hay accidentes que pueden pasar. A nosotros se nos cayó la puerta, la cortina, entonces también tuvimos que, con nuestra casera, que teníamos una muy buena relación y tal, llegamos a acuerdos, pero la bomba de agua también tuvo varios problemas, entonces traten de checar ese tipo como de blindarse por algunos lados de las cosas que les pueden llegar a pasar, o por ejemplo también tuvimos que construir la mampara, entonces sí es muy padre la gestión, pero también lleva una parte de organización que es importante y que algún mapa de este estilo nos hubiera servido a nosotros bastante. Y son flujos de proyectos, o sea, no se asusten por tener que escribir en Word o en Excel.
porque al final de cuentas muchos proyectos también se ganan por eso mismo, ¿no? Entonces, Sí. Pero sí, eso queríamos compartirles también con ustedes estas cosas que no compartían con nosotros y que nos hubiera gustado Que saber. alguien nos dijera. Sí, que si tienen, o sea, quienes estén escuchando, si tienen alguna duda o quieren también, pues incluso contactarnos para que les digamos esto, pues adelante, ¿no? O sea, creo que también parte de la continuidad que se le puede dar al proyecto de Punto es, gracias a esta experiencia que generamos, pues ayudar a quienes lo necesiten, ¿no? Y sí, o sea, de presupuestos y así también hicimos nuestro propio Excel de presupuestos que Sí. creo que está bastante bien para un espacio independiente que empieza. Entonces, sí, contéstenos. Y les dejamos nada más nuestro último decálogo para un espacio independiente. Como les decíamos al principio, lo más importante que consideramos es siempre ser fiel a tus ideas. Es esta parte de lo que les comentaba de que el espacio siempre lo pensamos de estudiantes para estudiantes. Y eso fue lo que sí mantuvimos desde el principio hasta el final del proyecto. Nunca expuso ningún artista consagrado ni nada de ese estilo, por lo que creemos que tenemos ahí una palomita de que sí nos mantuvimos como siempre fiel a esa parte. Como les decía Caro, lo de los percances, el dinero, que siempre hay que tener ahí un colchón por cualquier cosa que pueda suceder. Obviamente la buena relación con el arrendador, en este caso con la señora que nos rentaba, porque justamente de repente sí pueden llegar a espantarse de que de la noche a la mañana ya habían 3 paredes de más en su casa, local, cuarto, lo que sea. Y como que sí le daba medio el infarto ahí a la señora de repente ver 3 paredes hechas con ladrillo y cemento adentro de su casa. Entonces, como, oye, ¿qué está pasando, no? O de repente ver que ya algo se está haciendo fuego en la calle. Entonces, pues también hay que mantener una buena relación ahí con nuestros vecinos. Y obviamente hay que conocer bien nuestro espacio de trabajo, las posibilidades y las restricciones que el espacio pueda tener. No porque nosotros no queramos o no hubiéramos querido que se expusiera esto que les digo del circo, pero el espacio es muy chaparro. Entonces, si querían hacer algo con fuego, ahí nos íbamos a ahogar todos con el humo que Sí, se generaba. o hacer un agujero en la puerta, en la pared del vecino, pues no iba a ser posible, ¿no? O sea, más allá de o estas mismas cosas que les decía, que la pared era de concreto y era muy duro Clavar. hacer poner una pija, si no era más fácil clavar, o también era difícil clavar. Entonces, conozcan. Trabajo en equipo, a nosotros nos funcionó ser impar porque siempre había como Para votación. Un consenso. Sí. Se hizo siempre por mayoría todas las decisiones y el número impar nos funcionó bastante para tomar ese tipo de decisiones. Lo que les decíamos del registro, ya sea bueno o malo, el registro, porque es fundamental también tener, pues, registrado qué es lo que hiciste, qué es lo que vas a hacer, qué es lo que se presenta, porque así también te sirve a ti parte de este archivo de, pues, revisar para futuros proyectos como qué es lo que hiciste, qué fallaste, qué puedes mejorar. O sea, siempre es importante para regresar a él, ¿no? Y ya sea video, texto, foto, cualquier tipo de registro también es bueno guardarlo para algún futuro también, no solamente como espacio, sino como artistas. Creo que es muy importante también guardar ese tipo de detalles de algo que hiciste como comprobante de que pasó. Y bueno, tener claros los términos y condiciones del evento a realizar. Eso es lo que hicimos nosotros con los contratos, en donde ya sabíamos a qué horas iban a llegar, a qué hora íbamos a cerrar, a qué hora se iba a abrir la inauguración, qué pasaba, si cancelaban, detalles así de esa idea. Otra cosa es... Bueno, nosotros hicimos nuestro propio refrán, Sí. Cuentas claras, amistades largas. Eso sí, ténganlo bien seguro. Nos pudimos haber hecho 1000 veces bolas en quién iba a hacer qué, pero siempre... En cuestión de dinero siempre fuimos muy claros también. Sí, eso sí. Lo mismo yo creo que también nos ayudó a que el espacio sí existiera por 3 años, porque pudo haber quebrado al menos del año, ¿no? Si no hubiéramos hablado bien sobre el dinero, al menos entre nosotros.
Obviamente tener protocolos de seguridad, eso es algo que creo que nunca tenemos en cuenta, Sí. pero sí es pues bastante importante tenerlo en mente. O sea, esperamos nunca necesitar de esos protocolos, pero pues desafortunadamente de repente hay situaciones que pues que se salen del control de los gestores o de los artistas, pero pues siempre hay que intentar estar seguros nosotros y los demás. Eso siempre intentamos brindarles a las personas que nos visitaban un espacio en el que se sintieran seguros. Y creo que muchas veces lo logramos. Sí, sí, sí. Y también no sean como nosotros y piensen cómo va a sobrevivir su espacio, cómo lo van a, qué modelo de negocio les conviene también a ustedes utilizar, que, cómo es que, a qué van a aplicar para poder ganar apoyo económico para su proyecto. A lo mejor puede ser de 1000 formas, también a lo mejor pueden hacer un canal de YouTube y les funciona perfectamente. Entonces, tengan mucha paciencia y comunicación entre su equipo y eso es todo. ¿Alguna pregunta? Y gracias. Gracias. Dejamos de compartir pantalla. Ay, perdón. Tenía el micrófono apagado. Iba a decir que no, gracias a ustedes por compartirnos. Y bueno, al público vamos a abrir una sección de preguntas y comentarios con una duración de 20 minutos. Y les vamos a pedir que ocupen la reacción que está en la parte inferior de alzar la manita para que se pueda mantener un orden en esta sección. ¿Alguien tiene alguna duda, un comentario? Queja o sugerencia. Sugerencia. Yo tengo una pregunta. Sí. Bueno, ahora que ya van a cerrar el espacio y que igual muchas personas como no pudieron llegar a conocer todo el proceso, pero que nos contaran un poquito más como cómo era este desarrollo cuando el artista recién los contactaba o sea, cuando estaba interesado en exponer su obra en este espacio. Sí, entonces tu pregunta es rápidamente, ¿cómo nos contactábamos? ¿Cómo llegábamos a acuerdos con el artista? Como Sí. todo, ¿no? O sea, desde que Sí. nos decía hola hasta la inauguración. Ajá, bueno, si gustan. Igual, Ok. o sea, como, ¿qué les recomendarían a, no sé, por ejemplo, los artistas emergentes o estudiantes que ya tuvieran como listo para poder crear una propuesta Ok. ajá, para los espacios para exponer? Bueno, al principio nosotros no lo hacíamos así, pero luego aprendimos y tuvimos que rectificar nuestros errores porque sí había como mucha conflictillos por ahí de que, oye, perdón, no los dejé sordos, perdón, fue Rodrigo. Y yo, perdón. Al principio pues sí hablábamos con el artista, muchas veces conocíamos el trabajo, entonces invitábamos a hacer una exposición y algunas veces no conocíamos al artista, entonces nos escribían y ya les preguntábamos un poco sobre qué querían hacer y así, pero lo que nos funcionó ya al último y mejor y que les recomiendo mucho que si ustedes son artistas y pueden hacerlo para facilitar tanto el trabajo a los gestores como a las galerías o a ustedes mismos también, porque va a haber un momento en el montaje que es muy estresante. Hicimos un formato, Un formato Google, ¿no? como, Un un machote. cuestionario. Sí, sí. Al principio era bastante simple, lo fuimos modificando y mientras más material para todos creo es mejor, en donde les pedíamos nombre, obviamente, o a quién nos íbamos a dirigir, contacto, y si ya tenían piezas, que nos mandaran fotos de las piezas que ellos tenían. En algunas ocasiones nos llegaron a escribir artistas que no conocían físicamente el espacio, entonces para ellos era un poco complicado porque igual les pedíamos un boceto que nos explicaran cómo querían montar su exposición en el espacio. Cuando no conocían el espacio, nosotros les mandábamos un render del mismo para que más o menos pudieran dimensionar el tamaño de las paredes y demás, para que más o menos dijeran como, esta pieza me gusta aquí, aquí o aquí. Y les pedíamos semblanza, luego, descripción o sea, de obra. lo que sería así como General. general sería, hola Mari, yo soy Carolina Admirable, aquí está mi semblanza, ¿no? El nombre o el título tentativo del proyecto que me gustaría desarrollar,
bocetos, si no tienes la obra hecha, bocetos de cómo lo pensabas que puede pensabas funcionar. o de qué va el proyecto, así bocetos de quiero hacer 4 pinturas de tal y tal forma, van a abarcar estos temas, ¿no? O sea, como contándonos un poquito de qué va, Pues lo que vas a hacer o lo que quieres vas a plantear, hacer o lo ¿no? que quieres plantear, porque el título pues muchas veces no nos da todo Sí, lo, no. lo que necesitamos. Entonces, eso, después ya te dije, una semblanza tuya, a lo mejor si tienes un CV, pues ponlo porque muchas veces en las mismas páginas web comparten esa información. Y por último, si en vez de boceto ya tienes tu proyecto hecho y pensado y ya tienes, yo qué sé, son 16 esculturas de 2 metros, ¿no? Que las quieres ocupar y que quieres que todo el espacio esté lleno de esas esculturas y que casi nadie pueda pasar y que se tienen que montar de tal forma porque el sol les tiene que dar a las 12 del día. Ese tipo de especificaciones de montaje también son muy buenas, porque también nos ayudan a nosotros a pensar si funciona o no, o cómo podríamos darle ese giro para que te pudiera funcionar, ¿no? Pero sí pensar como cómo las quieres montar y cómo son, cómo se transportan, si pesan, si no pesan. Sí, sobre todo para que pues, nosotros como espacio no tuviéramos ningún otro tipo de problema en el momento en que llegaras con las cosas, ¿no? Porque pues Suponiendo, sí, ¿no? ajá, sí, de repente pues sí, pasaba que teníamos una idea y resultaba otra que no estaba mal, pero pues sí es de repente adecuar rápido qué es lo que tienes que hacer, ¿no? Y pues de repente eso te quita tiempo y te quita pues posibilidades dentro del espacio. Entonces sí, como dice Caro, en este formulario pues era tratar de ser lo más puntual posible con todo lo que necesitaras, ¿no? Sí, o también si vas a necesitar algún proyector, herramienta pesada, yo que sé, un taladro, algunas de esas cosas, a lo mejor sería bueno incluirlo en tu lista de materiales o de montaje o así. Dependiendo del espacio te van a pedir algunas cosas, dependiendo del espacio te van a pedir a lo mejor solo tu semblanza y eso, pero nosotros normalmente eso es lo que pedíamos. Y también si te decíamos que sí y que todo bien, tendrías que mandarnos también el póster. Nosotros lo adecuaríamos, platicaríamos contigo, le haríamos modificaciones, pero por lo menos una foto o algo Sí, un boceto de lo que tú de querías lo que como, quieres como presentar. póster. Pero bueno, eso es para nosotros. Hay lugares que son totalmente distintos, Sí. que te piden seguro y otras cosas. Entonces, nosotros no. Muchísimas gracias. No, a ti, a ustedes. ¿Alguna otra mano? ¿Alguna otra duda? ¿Otro comentario por parte del público? A mí me gustaría preguntar, porque creo que... Ah, bueno, Nuria sí quiere primero. Sí, Nuria, Ella levantó la mano. Ya creo que puse todos los iconos aquí, icones, ya pues bueno, creo que fue como muy interesante ver su proceso, ¿no? De aprendizaje en el espacio, como dicen, cómo partieron de una necesidad, ¿no? De un deseo de generar comunidad y de enterarse de la producción artística de su propia generación y de ahí se fue como abriendo hacia una comunidad más amplia. Después, según yo entiendo, como que se enfrentaron a una serie de problemas con el espacio, ¿no? Que limitantes, ¿no? Con el espacio. Y dio pie para, como dicen ustedes, probar, jugar, experimentar, limpiar, decir, no, por aquí no, tenemos que escribir cosas, ponernos de acuerdo, poner límites. Sin duda se ve que fue como un espacio que dio para mucho, ¿no? Y tanto en los proyectos, que unos más ambiciosos que otros, unos más delirantes, otros más convencionales, digamos, en las formas museísticas o de exhibición. Y yo me pregunto, bueno, ahora, después de estos 3 años, ¿no? De, como bien dicen, de ponerse de acuerdo, probar suerte, pegarse contra la pared, estar ya con ganas de tirar el proyecto por la ventana, luego volverse a enamorar de él, seguramente como que pasaron por todas esas emociones que hacen que uno quiera seguir haciendo proyectos delirantes y que se vayan más allá de lo que hemos aprendido en la escuela. Ahorita, ¿no? Que tenemos como, yo creo que todos los que estamos aquí reunidos y sobre todo los más jóvenes, ¿no?
que quieren armar proyectos como el suyo, que ven el suyo como un modelo de, oigan, organicémonos para armar nuestro espacio independiente. Yo creo que también les sirve a ustedes ahorita, después de toda esa experiencia, ¿qué sigue? Muy buena pregunta. Pues creo que todos, bueno, todos como al principio, como les platicábamos, decidimos hacer el proyecto nada más por 3 años, porque era el tiempo en el que los 3 íbamos a coincidir en la escuela. En la O escuela. sea, esos 3 años los 3 íbamos a estar graduados. Primero se graduó Mari, después me gradué yo y luego Caro. O sea, ese fue como también parte del lapso por el cual decidimos que fuera 3 años. Pero ahora, ¿qué Y de ahí cada quien tiene... No, y en el mismo hacer punto 6 y que fue tan valioso también para nosotros fue que cada quien tenían propios intereses, ¿no? O sea, por ejemplo, a Mari le gusta mucho tatuar y tiene un estudio de tatuaje. A Rocco le gusta mucho la gestión y la curaduría y sigue gestionando. Yo me fui por otro camino de cine y como de registro y audiovisual, entonces... creo que también punto nos sirvió para encontrar ese... Sí, como la disyuntura a nuestra formación en general, que son las artes, ¿no? O sea, los 3 estuvimos metidos dentro de las artes, pero cada quien está dentro de su beta, ¿no? O sea, como dice Caro, dentro de la cuestión documental, que mientras estaba en punto, ella se ganó la beca de ambulante, entonces estuvo grabando un corto documental a la par de que gestionaba un espacio, ¿no? También María abrió su estudio de tatuajes, entonces a la par de que estaba gestionando un espacio, también gestionaba su espacio de tatuajes, ¿no? O sea, creo que Puntos funcionó como el medio de desarrollarnos también nosotros dentro de lo que nos interesaría hacer después, ¿no? Que a la fecha, pues sí, o sea, yo sigo interesado en el rollo de la gestión, o sea, a mí me gustaría gestionar, pero ya otro tipo de dinámicas, en este caso a mí me gustaría migrar a lo mejor estoy pensando, proyectando una feria de arte próximamente también, que eso igual después podría platicar de ello, pero, o sea, yo no sé qué es lo que también... Pues yo estaba haciendo la maestría, pero Sí, igual sí. por cuestiones de la pandemia tenía que decidir qué iba a mantener, si mi maestría o el estudio o otra cosa, ¿no? Entonces, pues decidí seguir con el estudio, dejé la maestría a la mitad, pero sí me gustaría retomar la maestría justo en gestión cultural, porque a mí la verdad es que me dejó una muy grata experiencia, al menos trabajar con ellos dos y conocer pues a muchísimos artistas que en mi vida creí que iba a conocer y que el espacio iba a llegar tan lejos. O sea, de repente hubo un día que teníamos ahí un mapamundi que nos pusimos a marcar de dónde nos seguían páginas, de qué partes del mundo nos seguían páginas en Instagram. Entonces, de repente vimos que tenemos un hermano punto 6, que es una cafetería en Monterrey. No, creo. en Acapulco. En Acapulco. Entonces, o sea, como que ese rollo de hasta dónde puede llegar un proyecto me llama mucho la atención. Entonces, me gustaría igual que Rocco seguir gestionando, pero pues ahorita, no sé, estamos viendo, bueno, yo sigo viendo, esperando que me pueda recuperar económicamente para seguir con la maestría, no cerrar el estudio, pero siempre estar como involucrada. A lo mejor ya no gestionar el espacio, porque es algo que probablemente no volvería a hacer, o tendría que pensarlo 7 veces y revisar bien a mi equipo antes de decidir volver a gestionar un espacio. A lo mejor sí apoyar, que alguien me pregunte con mucho gusto, mi tesis en alguna forma se relacionó con espacios independientes y con mucho gusto la podría compartir, platicar y lo que sea, pero por el momento gestionar, no. No, y creo que eso es algo que a los 3 nos quedó muy claro desde que ahora ya no vamos a estar en punto 6, es que nos gustó trabajar en equipo, que muchas veces en artes plásticas se trabaja individualmente y la gestión sí puede ser colectiva y en equipo y creo que a mí eso es lo que más me gusta y a donde quiero seguir es seguir trabajando en equipo y no tanto individualmente. Entonces, sí, la colectividad que hicimos, yo creo que no la hubiéramos podido ni hacer uno solo, ni solo 2, sino que creo que los 3 formamos clave en esto. Y además de que ay, se me fue la idea, pero... No, pero sí, o sea, creo que es importante lo que dice Caro, ¿no? O sea, creo que aprendimos mucho a trabajar en colectivo y que también, o sea, para mí también no me concibo trabajando en solitario, o sea, sino
con un equipo en el cual sepa confiar como con ellas, ¿no? O sea, creo que también fue muy padre eso, ¿no? O sea, descubrirte acompañada en todas las situaciones y en este caso, en esta idea que era, pues, gestionar un espacio, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, creo Fue como que... un matrimonio de 3 años, intenso. Sí, sí, sí. Intenso. Pero ya. Gracias. Gracias. Bueno, Miriam. Muy bien. creo que Fátima Muñoz tenía una pregunta, un comentario, vi que tenía la mano alzada. Ah, sí. Bueno, era casi lo mismo, pero yo pensé que sí iban a continuar y bueno, mi pregunta era como con esto de la pandemia, si a lo mejor no les gustaría hacer un espacio virtual o algo así, pero creo que no. O bueno, no sé, ya no. Lo que pasa con la virtualidad, nosotros, es que lo intentamos, pero somos un espacio físico y siempre lo fuimos, y el convivir con personas es lo que Era la médula, o sea, era lo principal. lo que nos también de unía, Punto. era el hacer la comunidad que queríamos hacer, era convivir, era conocernos. Y sí se puede hacer en la virtualidad, no digo que no se pueda, pero nosotros nunca, ni en un inicio pensamos en la virtualidad tan fuerte como hoy en día. Creo que es muy importante contemplarla y pensarla. La pandemia sí nos llegó a romper muchos esquemas, tanto de cómo trabajábamos nosotros. Pensábamos en cómo era posible que íbamos a abrir y hacer exposiciones virtuales, pero no es lo mismo ese espacio para nosotros y para nuestra pequeña comunidad que hicimos en estos 3 años. No era lo mismo vernos por un Facebook Live a vernos en persona y convivir y platicar. Y yo creo que sí lo intentamos, como dice Caro, pero además de que nosotros pensamos el espacio físico, la producción que teníamos, o sea, por parte de nuestros compañeros, la producción no nos permitía hacer algo virtual también, porque sí nos pusimos a investigar cómo renderizar el espacio para meterlo en Google Maps y que las personas pudieran visitar punto 6 a través de Google Maps, pero las piezas eran completamente distintas. Entonces eso también como que siento que nos limitó un poco a no pasar a lo digital, que si hubieran sido fotografías, pues claro que se podía, yo creo, ¿no? Y justamente es eso, o sea, de repente era un retroceso, o sea, ya habíamos explotado tanto el espacio que de repente pensarnos en un espacio virtual que es bidimensional. Creo que punto 6 está teniendo problemas técnicos. Sí, estamos teniendo problemas técnicos. Gracias por tu paciencia y continuar en la sala, por favor. ¿Estamos aquí? Hola. Otra vez. Hola. Ya Hola, lo ya escuchamos. regresaron, ya los escuchamos. Perdón, ¿en dónde nos quedamos? Bueno, Se quedaron en que pensar en un espacio bidimensional que no lo pudieran como tener, no les parecía eso, como pues, más- básicamente eso, o sea, que no pudimos migrar a lo virtual porque pues no era parte de lo que nosotros en un inicio planteábamos, ¿no? Y que además estábamos en diferentes estados en algún momento de la pandemia, en diferentes situaciones emocionales también, y nuestro apoyo siempre fue a que nosotros primero estuviéramos bien antes de que el espacio estuviera Sí, presente, con vida, sí. ¿no? Entonces, eso fue también importante para nosotros, que nosotros y nuestros seres queridos estuvieran bien y seguros antes que presentar un evento y Claro. poder hacer una tragedia de él. ¿Siguiente pregunta o ya es todo? Me parece que Paula Nantoli quería tomar la palabra. Hola, buenas noches. Hola, Quería Paula. yo, Hola, Pau. quería yo preguntarles 2 cosas. Una, ¿cuál fue el impacto hacia la carrera? O sea, ¿en verdad creen que vale la pena y valió mucho la pena el crecimiento y no hubiera sido lo mismo su formación dentro de la propia academia si no hubieran ustedes solo generado este espacio? Esa es una, ¿no? Como reafirmar si en verdad creen que valió muchísimo la pena este proceso, ¿no? Entonces, y la otra es, ¿qué impacto sintieron ustedes o cómo vivieron ustedes el proceso
de no solo trabajar con la comunidad que tienen académica, ¿no? Que es su alma mater. Y cómo funcionó punto 6, ¿no? Con el resto de la comunidad que también existimos en el estado de Puebla y en los diferentes municipios, y si fue grato ese proceso. La primera pregunta, Pues, sí. creo que sí, pero creo que también nos hubiera servido a lo mejor tener un poco más de guía, un poquito más de guía en algunos procesos administrativos o como... Sí, cosas que de repente, o sea, como muy de oficina. Muy o de sea, oficina o cosas así de apoyo por parte de algunos profesores, no sé, como algún tipo de por ahí, pero tampoco siento que sea necesario tomar una clase para poder entender la gestión, porque no las tomamos, leímos un libro y lo hicimos como pudimos, pero sí creo que hubiera estado, porque sí buscamos muchas veces la ayuda o la... Sí, el apoyo y definitivamente, o sea, de lo que dices, creo que los tres creemos que fue un proyecto exitoso porque tuvimos la oportunidad de abrir prácticas a los compañeros de artes y mucha gente se interesaba por el espacio, o sea, ya no solo para exponer, sino para ayudarnos en la parte de la gestión, que fue una cosa que afortunadamente desde que abrimos prácticas siempre tuvimos practicantes. Entonces, en realidad era muy grato ver cómo se interesaban por otras partes del proyecto, ¿no? O sea, no solamente en la parte de la exposición, sino que ellos tenían la iniciativa de tomar el registro, de subir las fotos a redes, de estar publicando, subir historias. Eso al final, creo que a los tres nos hacía pues felices, ¿no? O sea, como que veíamos que alguien más creía en nuestro proyecto, además de los que exponían y de los que visitaban. Y también conocer a otros estudiantes de otras carreras, ver que al mismo tiempo estábamos hablando todos de lo mismo, que si del devenir, que si de las mismas palabras, que si los mismos conceptos teníamos también, entre distintas universidades teníamos un poco en común. Creo que eso también nos ayudó a ver que no estábamos... los de la UTLAB son asá, los de la Ibero son asá, sino que entre todos medio que teníamos los mismos intereses también de por medio y que sí logramos un objetivo que era por lo menos exponer a un artista de cada universidad por de semestre, Puebla, ¿no? sí, por sí. semestre o uno distinto. A lo mejor no llegamos a todos, pero sí llegamos a por lo menos tener a alguien de la UAP, creo que de la Bauhaus, no, sí tuvimos, de la Bauhaus, sí tuvimos de la de la Bauhaus, de la Ibero, o sea, tuvimos de un arte también, entonces sí fue muy grato que también pudimos cumplir esa meta. Y otra cosa de la primera pregunta es que por lo que escucho hay quien está interesado en gestionar un espacio, ¿no? No lo atribuyo al 100% a punto 6, pero sin duda lo que nos ayudó a nosotros, que fue conocer espacios, nos invitó a hacer el nuestro. Entonces, sí, afortunadamente hay personas aquí que tuvieron la oportunidad de visitar punto 6 físicamente, probablemente les pudimos sembrar esa semilla de que puedes abrir tu espacio, no necesitas mucho más que las ganas y con eso ya nada te va a detener. Y eso ya es Sí, porque la pintura bueno. puedes decir, bueno, pues no voy a pintar nunca mis paredes y las obras tienen que verse así y ya está y no pasa nada, o sea, fin. Pero creo que por eso yo diría que fue algo fructífero que en funcionó. todos los aspectos, sí. Bueno, mis felicitaciones. Yo soy fan de punto 6, así que abrazote. Igualmente. Igual. Bueno, pues si ya no hay más preguntas o comentarios. Si también tienen preguntas o comentarios, nos pueden escribir a Facebook y a nuestras redes sociales, es espacio.6. Digo, por si se quedaron con más ganas de preguntarnos, perdóname. No, está bien. Buen anuncio, Raquel. Bueno, para finalizar, queremos agradecerles, punto 6, por formar parte de este Congreso de Centralización y Disidencia 2021 y por tomarse el tiempo de compartir un poco de su conocimiento y de los procesos que han estado manejando, ¿no? Asimismo, agradecemos a los estudiantes y profesores que asistieron a la charla, al Departamento de Artes y a la licenciatura por su apoyo en el proceso de logística y a logística de eventos y relaciones por supervisar y estar pendientes en todo momento.
Y bueno, muchas gracias. Así termina el primer ciclo de conferencias de nuestro Congreso de Artes. Espero que lo hayan disfrutado todos y buenas noches. Nos vemos. Muchas Gracias. 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 Hasta Nos vemos luego. mañana a las 2.